República Argentina, mañana del lunes, muy activa y repasando cosas que pasaron el fin de semana, no solamente en Brickman, sino en la región. Claro que sí, bueno, vamos de un lado para el otro nosotros, Germán, ¿eh? Este es nuestro primer programa arrancando esta semanita y nos vamos a Morteros. Como les estuvimos mostrando en el móvil, actividades que están vinculadas al mes de la mujer, como lo diagramó Brickman, Morteros también lo ha tenido, y en la Casa Boero, que también estuvimos hace un par de semanitas atrás en la apertura de este nuevo espacio cultural, bueno, allí también se ha concentrado el público porque vamos a quedarnos con la presentación de un libro, ¿sí? La tenemos a Virginia Batistón del otro lado. Volver con el corazón es el libro que también hoy nos va a presentar en nuestro programa. Así que Virginia, bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto. Muy bien. Igualmente poder charlar contigo y que nos cuentes acerca de este libro que fue presentado el fin de semana. Bueno, es un libro autobiográfico muy relacionado con mi vida política, más con mi vida política que con la familiar, con la social. Y lo hicimos, lo escribí en la pandemia, durante la pandemia. Yo tengo una sobrina, la doctora Natalia Tonini Batistón, que me insistía siempre que escribiera mi autobiografía. Me decía, tía, vos tenés una vida interesante, escribíla. Y bueno, yo había escrito libros, pero libros técnicos sobre educación. Había escrito infinidad de módulos de estudio y demás, donde se pone mucho de lo razonado, de lo cognitivo, de lo intelectual. Y ponerse a hacer una autobiografía es ponerse con los sentimientos a pleno. Y bueno, no sabía si me iba a salir bien o no. La cuestión es que con la pandemia me insistió y me dice, ¿por qué no te pones ahora a escribirlo? Bueno, le digo, mira, me pongo, pero si vos me ayudás como en un diálogo, o sea, que hagamos un diálogo entre vos y yo, y así vos me vas preguntando, porque ella desde muy chica siempre se interesaba por mi vida. Yo vivía en Córdoba y ella siempre me preguntaba, y cuando yo contaba algo me escuchaba con mucha atención. Entonces, bueno, estuvo de acuerdo y nos pusimos, por supuesto que con las restricciones que había, más bien vía teléfono, vía, en fin, a la distancia. Nos juntamos muy pocas veces, barbijos de por medio, 4 metros de distancia. Pero bueno, lo hicimos porque además siendo tía y sobrina había confianza y lo podíamos hacer en cualquier horario. Porque yo antes habíamos probado con otras 2 personas, pero nos resultaba muy incómodo por esto mismo de la pandemia. Así que bueno, me puse y la escribí. Virginia, bueno, estás hablando de la pandemia, estamos hablando del año 2020, 2021, empezaste a escribir, me imagino, en un borrador. ¿Cuánto tiempo te llevó? Y queremos saber el porqué del nombre que eligió también para su libro. Bueno, la escribimos entre el 20 y el 21. Ella después no quiso figurar como autora, pero en realidad fue un diálogo con ella. Entre el 20 y el 21. Bien. Y después, bueno, demoramos un poco en editarla, por eso de tratar con distintas empresas, editoras, y ahora hace como un año que lo tengo, y bueno, y ayer lo presentamos, también con la colaboración con la participación principal de la Municipalidad de Morteros, que como ustedes dijeron, lo incluyeron en la grilla de los eventos por el mes de la mujer. Y pusieron todo a disposición, así que yo desde acá les agradezco mucho también.
Bien, hablábamos de la parte de educación, hablábamos de la parte política. Quiero enfocarme ahí, que es a lo que más se trata y a lo que el corazón del libro. ¿Cómo arranca tu vida política? ¿Cómo arranca el libro explicando y contándonos qué, por ejemplo? Bueno, antes que nada te voy a decir el porqué del nombre del libro. Bien. Lo tengo acá. Sí, Ahí sí. está el libro, ahí lo mostramos, para que la gente lo vea. Volver con el corazón. Volver con el corazón. Y del otro lado hay un collage de fotos de algunos momentos de mi vida. Y volver con el corazón, porque en realidad son recuerdos que yo quería hacer desde los sentimientos. Y recuerdos viene de recordis, y recordis quiere decir recuerdos con el corazón, recordis. Entonces, bueno, por eso le puse volver con el corazón. Y bueno, mira, en realidad yo puedo dividir en dos partes. La primera es toda mi niñez, adolescencia, que yo siempre tuve interés por la política, desde la niñez. Imagínate que yo nací en el 35, en el 43, cuando se produce la revolución del 43, que aparecen en escena Ramírez, Farrell, Perón. Bueno, en mi casa, nosotros en ese tiempo vivíamos en Alicia, un pueblo cerca de Las Varillas, Sí. y escuchaban mucho la radio porque a mis padres les interesaba mucho la política. Mi mamá era radical y mi papá era demócrata. Mi mamá era radical, muy, muy consciente, admiraba mucho a Irigoyen, a Alem. Mi papá era demócrata tibio, digamos, así que no se peleaban por política. Y yo los escuchaba siempre y preguntaba. Y cuando empezó perdón, cuando empezaron por radio, porque la cuestión era por radio y diario, la información. Empezaron a hablar del coronel Perón. En mi casa lo seguían mucho y yo preguntaba quién era el coronel Perón y demás. Bueno, o sea que ahí empecé a entender la historia como que nosotros formábamos parte de la historia. O sea, estábamos viviendo un presente que, Exacto. por supuesto que fue muy intuitivamente, porque yo era chica. Para mí en ese tiempo, bueno, la historia era la de Villiquen. Claro, pero estabas consciente que estabas transitando un año muy fuerte que iba a calar hondo en la historia argentina. Así es, yo intuía eso, por eso también me interesaba tanto. Y después, bueno, durante la adolescencia, en el colegio secundario, discutía de política con compañeros, sobre todo compañeros varones, porque las chicas se interesaban nada por la política. Así que con los varones discutía mucho de política. Por supuesto, yo siempre peronista. Y acá hay muchos radicales, así que eran todos hijos de radicales. Pero con respeto, ¿no? Incluso con cariño, siempre fuimos todos muy buenos compañeros en el secundario. Y después, bueno, mi vida política empieza en el 55, cuando se produce la Revolución Libertadora, que yo le llamo la fusiladora, porque hubo fusilamientos, fusilaron, persiguieron, cesantearon. Bueno. Yo había entrado el año anterior como maestra en una escuela donde, acá de Morteros, donde todas las maestras que nos recibimos ese año, que éramos 3 o 4 acá en Morteros, todas conseguimos cargos, peronistas o no, porque había mucha demanda de docencia. Entonces, conseguimos trabajo y yo trabajé ese año. Se produce la fusiladora y acá se reúne el comando revolucionario en la casa de un escribano de acá y nos hacen una denuncia a 10 de una escuela y 10 de la otra.
la escuela Dalmacio Belezac y la escuela Bernardino Rivadavia. Bueno, nos hacen el sumario y el año siguiente, en marzo, viene el sumariante y a mí me deja cesante y a las demás las trasladó, algunas más cerca, otras más lejos, pero todas docentes con niños chicos, bueno, se tuvieron que ir, quedaban los niños a cargo de niñeras o abuelas. O sea, fue una diáspora que hizo la fusiladora. Y bueno, ¿pero por qué? Porque mis padres, en ese tiempo nos habíamos trasladado a Mortero porque mi padre había sido comisario acá por su militancia peronista, porque en aquel tiempo no había carrera en la policía, se nombraba por política. Lo mismo que la docencia. Y bueno, a mí me echaron, yo todavía no había participado acá, ni siquiera estaba afiliada todavía, pero por la militancia de mis padres, y bueno, y yo que también discutí en todos lados, ¿no? A favor de Perón, de Evita, me interesaba el matrimonio ese, cómo me interesaba. ¿Quieren que les cuente una anécdota? Dale. Bueno, dale. Bueno, una vez, esto todavía en Alicia, yo tenía una amiguita cuyos padres eran muy antiperonistas, porque en ese tiempo había peronismo y antiperonismo. Nacieron juntos, son mellizos, así dice Jorge Así. El peronismo y el antiperonismo son mellizos. Bueno, y esta familia era muy antiperonista, y yo era amiguita de esta chica, y bueno, nos juntábamos en la casa de ella, todas las amiguitas, a jugar. La madre tenía panadería, la madre nos hacía barrer todo el salón de la panadería y después nos servía un vaso de agua y recortes de tortas. Ay, cómo me gustaban esos bizcochuelos, esos recortes de bizcochuelos. Así que yo me esmeraba y le barría nomás el salón. Y un día estaba la abuela de la nena. Y allí con la madre de la nena, hablaban en contra de Eva. Y que la chirusa de aquí, y que la rea de allá, y que la artista de películas baratas. Y yo, ay, cómo sufría, porque yo seguía ese romance, me encantaba. Y bueno, y en un momento, bueno, me cansé de escucharla, me enojé y le empecé a decir, usted está hablando mal de Eva, que Evita es buena, para nosotras nada, es linda, y las películas de ella, hice todo un argumento a favor de Evita, medio entrecortado porque me daba ganas de llorar. Y la señora me mira y dice, mira la peronchina, cómo la defiende a la Eva. Y bueno, y se terminaron las tortas ahí. Ahí se terminaron las tortas. No, poníamos torta, ¿no? Me aseguré después de que había terminado. Que sea después. Sí, que sea después. Después de comer la torta. Virginia. Qué época, ¿no? Sí, bueno, comentándole un poco a la gente que está viendo en estos momentos cómo se inició y esto de interesarse por la política. No quiero que nos olvidemos, Virginia, en las imágenes que estamos viendo, lo vemos al ministro Horacio Ferreira, ni más ni menos. Sabemos que, bueno, vos hablabas de libros técnicos que has preparado en materia educativa y de hecho han trabajado con el que es actual ministro hoy en algún libro en su momento. ¿Qué significó que él también te acompañe, ¿no? Esta relación que tenés con el ministro de Educación de Córdoba. Claro, cuando a mí me nombran viceministra de Educación en Córdoba, en el primer gobierno de Velazota, con Horacio Ferreira nos conocíamos porque habíamos dado cursos juntos, él era director acá de la escuela Espeleta, y bueno, y también peronista, así que éramos amigos los dos. Y entonces yo, cuando me nombran viceministra a mí, lo nombro a él director del director del nivel secundario y terciario de la provincia de Córdoba. O sea que yo lo llevé a Córdoba. Ahora, después él hizo muy bien su camino, ¿no? Es muy capaz, muy estudioso y tiene mucha iniciativa.
Así que, bueno, él ahora es ministro de Educación y por supuesto que fue invitado para el evento y él consiguió de la legislatura una declaración de beneplácito con respecto al libro. Así que desde aquellos tiempos nos conocemos, o sea, desde fines de la década del 90, que fue 99, cuando ganó de la Sota, que fue como funcionario conmigo, pero anteriormente ya nos conocíamos. Bueno, y se hizo el tiempo para acompañarte, ¿no? Sin Ayer duda. en la presentación, Sí. qué importante eso también. Bueno, ¿cómo se puede conseguir Eso. el libro, Virginia? Para los que lo quieran tener, lo quieran leer. Bueno, acá va a estar a la venta en una librería que se llama El Semillero. Está al comienzo de la avenida 25 de Mayo. Bien. De Guzmán, Carlos Guzmán me parece que es el nombre. Y el valor va a ser 20.000 pesos porque ellos no van a tener ganancia, pero la diferencia entre el costo y el precio de venta se va a donar al hospital de Sauret, de acá de Morteros, en forma de insumos. O sea, yo voy a preguntar qué insumos necesita y esa diferencia la vamos a comprar en insumos y la vamos a donar al hospital. Bien, único punto de venta entonces en Morteros. Sí, por el momento sí. Después si hay más demanda haré hacer otra edición. Bien. La escritura está en la... Claro. Bueno, muy interesante este lanzamiento. Vimos que también fuiste muy acompañada por familiares, por allegados, obviamente por autoridades municipales, dentro de un marco y en un lugar que se abrió hace poco y que también le da esa importancia y esa jerarquía a cada expresión literaria o artística que se presenten allí, ¿no es cierto? Así que todo fue muy armadito, lindo. Es un lugar hermoso, que era una lástima que estuviera cerrado. Me parece tan importante que el intendente y las autoridades, la municipalidad, Consejo Deliberante y demás, hayan tomado la decisión de convertirlo en un centro cultural que está muy bien puesto. Y con el tiempo me contaron que van a poner también un bar tipo cafetería literaria, donde yo ya me comprometí a donarles por lo menos 100 libros de mi biblioteca. Así que con el tiempo se va a poner más lindo. Qué lindo. Y sí, de a poquito con el aporte de todos los ciudadanos o gente allegada, le van a ir dando el marco que se merece tan importante lugar, ¿no? Para este tipo de cosas, de eventos. Las cosas se hacen entre muchos, entre todos. Obvio. Los buenos mujeres se hacen colectivamente. Es así. Virginia, te súper agradecemos este contacto, el tiempo para estar con nosotros aquí en Brinkmann. En un ratito te mandamos la nota. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por el interés y ha sido un gusto conocerlos. Igual abrazo, para nosotros. Virginia. Un cariño grande. Chau. Chau, muchas gracias. Bien. Bueno, muy lindo, muy interesante, mucha historia. Una historia de vida muy, muy importante y muy interesante, tanto en la docencia como en la política por parte de Virginia. Bueno. Una de las tantas actividades del fin de semana, nos fuimos a Morteros, que estamos acá cerquita y hay mucha